Les doy la bienvenida al proyecto de audiorelatos que presenta la Maestría en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un espacio creado con el objetivo de compartir lecturas mediante la voz y la palabra. En este primer siglo daremos a conocer los cuentos de 4 autores esenciales de la narrativa breve en el Perú contemporáneo. Hoy iniciaremos con Tadeo Palacios Valverde. Tadeo es escritor y abogado. Ha obtenido premios en diversos certámenes literarios y en el 2021 publicó su primer libro, Mañana nunca llega. A continuación, presentamos su relato, Un par de cuencas vacías. Un par de cuencas vacías. Incapaz de conciliar el sueño, el hombre descansaba la vista sobre las espaldas de su esposa. Los omóplatos subiendo y bajando apenas, como un par de alas cansadas, y por un momento le envidió, y envidió todavía más la calma que le envolvía. Afuera, los árboles eran fantasmas suspendidos en la madrugada. Desde su apartamento del piso 14 se divisaba el barranco en el que moría la ciudad, y más allá, la espuma del oleaje desgastaba una hilera de playas pedregosas. En la oscuridad, intentó aferrarse al rumor de los autos. Incluso buscó una alarma o un pitido de bocinas lejano. A veces trataba de escuchar las olas rompiendo contra los riscos, pero la Costa Verde estaba desierta y todo lo que se dejaba oír en el cuarto era la respiración espaciada de su mujer, una respiración cansada, satisfecha, subiendo y bajando al compás de lo que supuso debían ser los ecos lejanos de la marea. Sentado al filo del colchón se palpaba el costado izquierdo. Desde aquel preinfarto que lo tuvo hospitalizado hace 2 años en el hospital militar, las punzadas ocasionales llegaban tan rápido como se iban. Necesitaba un poco de aire. Apartó las colchas que cobijaban sus piernas y con dificultad caminó hasta las mamparas. Era una noche fresca y sin luna, y aunque no había viento, al correr las persianas y deslizar el vidrio, la sal le llenó de golpe la boca. De vez en cuando se colaba la luz vacilante de un faro. En intervalos de 30 segundos, los había contado, el haz barría las sombras de lo que hasta hace poco habían sido los muebles del dormitorio. El hombre intentaba sobreponer las siluetas que se le presentaban en la penumbra con las de las fieras que había visto en el monte. La mesita de noche era un cerdo salvaje, el escritorio, un puma agazapado y vigilante, las corbatas, serpientes deslizándose entre los colgadores, decididas a morderlo. Al lado, en el ropero abierto, pendía su uniforme de coronel. El pantalón verdoso, perfectamente planchado y bastillado, el lustre de los 6 galones y las condecoraciones por encima del bolsillo izquierdo, medalla en reconocimiento al honor al combatiente y su placa verde con letras repujadas en dorado. Coronel R. Milla Ortiz. Todo el conjunto daba fe del héroe que había sido, que aún era a sus 56 años, y sin embargo, a la distancia y con suma insistencia, repasaba el sacón que había dejado en la percha al retornar del ministerio por la tarde. ¿Qué era eso? Ahí donde normalmente emergía el brazo izquierdo, se agitaba, o más bien colgaba, una sombra diminuta y frágil, temblorosa acaso, una especie de presencia intermitente. La luz del faro barrió la pieza suavemente. No había nada. Las retinas empezaban a jugarle en contra. Las secuelas de la pólvora, las cicatrices del insomnio, las esquirlas diminutas, microscópicas de cada ráfaga de disparos, pensó. Los años se precipitaban sin reparo ni clemencia, y ahí estaba el entumecimiento de sus extremidades, el dolor en el pecho, espalda, cuello, y los ojos a un punto de saltársele del cráneo. Todo un catálogo de males dispuesto a recordárselo. Milla caminó hasta la mesita de noche en la que su mujer había dejado una jarra de agua. Rebuscó entre las decenas de blísteres y frascos que se amontonaban en el cajoncito del mueble. Se llevó 2 grajeas rosadas a la boca y apuró medio vaso de agua. Ahora solo debía aguardar a que la medicina entrara a su torrente sanguíneo e hiciera lo suyo. Su celular reposaba debajo de todo ese revoltijo. Puso la huella del índice en el sensor y en la pantalla desbloqueada apareció enorme la hora, 2:49 de la mañana.
Activó la aplicación de la linterna y apuntó el teléfono hacia el rincón donde había creído ver la sombra. ¿Habría sido una rata? Pero en la habitación solo quedaba el círculo desenfocado de luz diciéndole que era un huevón, o estaba senil, o las dos cosas a la vez, por lo que conectó el aparato a la corriente y se devolvió a la cama, soltando una risita nerviosa. Algo aliviado, empezó a escudriñar la pintura blanca del techo que ya mostraba escamas, debido a la sal que se colaba por los ventanales. Las costras y las muescas soltaban un polvillo que se mantenía suspendido en el aire y se aferraba a la loza, al papel tapiz y a su cama. Mas aquel espacio en blanco suplía el lienzo sobre el que Milla se imaginaba un cielo profunda y empecinadamente azul, limpio como los que había visto en sus años de servicio en el norte, en la sierra de Huarmaca, cuando le podía atinar a un alfiler a 10 metros de distancia con su 9 milímetros, y la única sensación en su pecho era la del anisado deslizándose furioso en cada trago. Sumido en semejante esfuerzo de imaginería, Milla esperó intranquilo a que el sueño lo visitase por fin. En el fondo, el coronel sabía que era cuestión de tiempo. Era inútil tratar de engañarse. No había visto mal. ¿Qué o quién más podría ser sino ella? Y rogaba poder conciliar el sueño de una vez, aunque solo fuera hasta las 6, dormitar a pesar de las pastillas que prometían alivio para su corazón trajinado, enfermo. ¿Por fin ella vendría a verle? No. Siempre estuvo allí, calibrando el momento justo, tal y como él lo había hecho hace 23 años. Podía escucharla gemir todavía. Podía sentir el calor de su pequeño cuerpo en la oscuridad de la habitación de ese piso 14. Y a pesar de tener a su mujer al lado, podía percibir el ruido de uñas arañando la pesada tela del sacón camuflado, la niña, sus piernas, sus manitos, su cálida estrechez. ¡Basta! Se restregó la cara con las manos, la piel helada. Intentó concentrarse una última vez en el fragor del mar, en lo que recuperaba el resuello y trataba de ordenar las imágenes que se le agolpaban sin tregua, pero fracasó. Tan solo podía adivinar sus estallidos. El mar era una soledad inmensa, angustia en movimiento. Desesperado, intentó refugiarse en la silueta carnosa de la durmiente y miró, sin mirar de veras, su espalda blanquísima. Quiso tocarla, despertarla para que lo ame, aunque solo fuera por un instante, pero desistió. En la quietud del cuarto, la percha había golpeado la alfombra y su saco quedó inmóvil sobre el suelo. Luego percibió una rápida sucesión de pasos, o más bien brincos, saltos como los de un conejo que huye a su madriguera, y quedó petrificado por instinto. Con el pijama húmedo, Milla intentó ponerse boca abajo y hacer de cuenta que el sol saldría pronto, más allá de los peñascos que se hundían en la bahía pedregosa, y que con el amanecer el dolor y la culpa que lo aquejaban se disiparían por algunas horas. La noche lo desbordaba y la punzada en el costado le impedía acomodarse de otra forma que no fuese la de un muerto dentro de su ataúd en medio del velatorio, con la figura inmensa de Cristo abriendo los brazos y los lamparones de luz tibia ocultando las lágrimas de los suyos. ¿Iban a llorarlo? Nunca tuvo hijos. El problema era suyo, pero prefirió achacárselo a su mujer. El médico, un coronel amigo, decidió guardar el secreto. Después de todo, ¿por qué habría que hacerle pasar a un héroe de guerra el suplicio de los cuchicheos y las burlas? Su arma no estaba cargada, pero cumplía, vaya que sí. Sin embargo, nunca como ahora, el hombre había lamentado su porvenir solitario e infecundo. ¿Iba alguien a llorar su muerte? Su mirada aterida a las escamas blancas del techo, mudo, concentrando sus esfuerzos en mantener una respiración pareja. Inhala 5 segundos, mantén el aire un momento, suelta despacio y repite. Milla, inhala de nuevo, aguanta ahí, bota, bota. ¿Qué era esta sensación en su espinazo? Las colchas le picaban como la hojarasca del monte, clavándose a sus poros, bajo sus muslos, en su rostro, y de nuevo el olor del pasto quemado desplazando el hedor del mar, el peso inerte del fusil, el inconfundible regusto chamuscado a pólvora en el paladar, la sangre ajena bajo sus uñas y el cabello teñido por la ceniza, la humedad en el bajo vientre.
El sudor le perlaba el rostro. Sudaba como si tuviera puesto el pesado uniforme de campaña en lugar de los pijamas de lino. Quieto y mordiendo las sábanas para no gritar, revuelto en su lecho de 2 plazas y media. Las viejas cicatrices le quemaban por dentro. Un clavo le hurgaba entre los espacios sin carne de las costillas, más y más adentro, más y más rápido, entra y sale, y comprendió que aquello solo podía ser un anuncio de las memorias que había sepultado meticulosamente con el paso de los años. Ni las sesiones de terapia, ni el alprazolam o los frasquitos repletos de benzodiazepinas, ni los consejos del psiquiatra del hospital militar, un viejo que no hacía más que preguntarle por su padre y la relación que nunca tuvieron. Nada de eso servía cuando a mitad de la madrugada volví a escuchar el traqueteo de las armas, el ruido seco de las minas desmembrando cuerpos sin nombre, los casquillos sonando en los tímpanos, o sentí el hormigueo que le subía por el brazo izquierdo, los pedazos de uniforme mal pegados a su pellejo, ardiendo como tizones. Pronto repararía en las consignas lanzadas al vacío y el griterío de mujeres que había hecho suyas a la fuerza. Iban a sentir de nuevo la textura frágil de gargantas quebrándose con la presión de sus manos enormes como manoplas de soldador. Los insultos y maldiciones lo arrastraron hasta el pelotón. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya llegamos a barrerlos, a barrerlos. Ya llegamos a joderlos, a joderlos. Terruquitos, terruquitos, no se escondan, no se escondan. Terruquitos, terruquitos, quiero verlos, en la fosa, de sus tripas, saco cebo, se las doy, a mi perro, a mi perro. El himno de combate de los héroes se confundía con el coro de las guerrillas enmascaradas en un abrazo retorcido. En esencia, el hombre sabía que ambos bandos buscaban sangre, pero que los únicos permitidos para saciarse con los cuerpos ajenos y festinar las tripas enemigas eran ellos. Había que estar seguro, después de todo, repasar a los malditos y desaparecer hasta sus huesos, que no quedara ni rastro de esa historia que seguro otros tratarían de endulzar bajo el patetismo de los crímenes de guerra. O son ellos o somos nosotros, repetían sus superiores. ¿Quieres ser un caballero muerto como Grau Milla? Al enemigo, la punta de la bota, el plomo en el cerebro. A Grau lo mataron no por héroe, sino por cojudo. Los pedidos de auxilio bombardearon las ondas de radio, su nombre 1000 veces repetido en las bocas enajenadas por el pánico de sus compañeros de escuadrón, de sus promociones que deambulaban con el brazo izquierdo colgando de la mano derecha, en llamas, arrastrándose sin piernas, con los globos oculares derretidos por el anfo. Lo peor era que, por mucho tiempo que hubiera pasado, sabía que tampoco habría de evitar ninguna muerte, ni ahora ni nunca. Y por encima de los rugidos de la guerra, que aún lo asediaban desde las esquinas de un subconsciente adormilado por los fármacos, bajo las pesadas láminas de los ansiolíticos y los antidepresivos, reverberaba insistente el aullido de esa niña. ¿Por qué recordarla solo a ella? El pueblo había sido arrasado. «Todos son terroristas», decía el mayor. «Si dejan uno, mañana hay 100», advertía el capitán. «No dejen piedras sin voltear», ordenó el coronel. «O ellos o ustedes, o ellos o el país». Solo quedaban columnas de fuego avivadas por el ventarrón del páramo y las estelas relucientes de candela que devoraban las chozas de adobe y juncos. En medio de la trifulca, repasados los muertos, había que encargarse de los que todavía resistían. Y ahí, entre sobrevivientes y cuerpos agonizantes despellejados por la metralla, estaba una niña a la que le habían quitado el pasamontañas deshilachado, con los ojos reventados y el improvisado fusil de palo y fierro lejos del alcance de sus dedos. «Toma, puerterruca». Ahora era su turno. Era la 11ª de la jornada, pero el resto habían sido siempre mujeres añosas y de carnes sueltas, amoratadas. Esa sería la primera presa tiernita para él. «¿Te gusta, concha de tu madre?» Y la niña luchando por librarse de sus músculos firmes y mohosos, de su cara calcinada por el resplandor de los incendios que amenazaban con consumir todo el monte con su abrazo, y los sexos palpitantes de la turba de oficiales, henchidos y negros por el hollín. «El que sigue, mierdas». Por el lodo, por la sangre. Tremenda putita había sido. Filudos, calientes y durísimos, apuñalándola. «¡Viva la patria! ¡Viva!». ¿Cuántos años tenía? ¿13? ¿10?
¡Ah, qué bien que lo aguantas! Y luego de eso, los ascensos, las condecoraciones y homenajes, celebrando su sacrificio por la paz, por haber salvado a la patria de un destino sembrado por la sangre de los hombres de bien y sus anhelos de progreso, de bonanza, de gloria. El mayor subió a teniente, coronel, el capitán a mayor y él ascendió a teniente. El resto de peones ahora estaba preso, o muerto, o las dos cosas. Los alaridos lo envolvieron. Su esposa, sin embargo, continuaba sumida en un sueño distendido. No podía evitar sentir que, en el fondo, no hacía sino odiarla. Las escenas pasaban echando chispas frente a él. Era un infierno personalísimo y no admitían la contemplación ajena. De todas formas, nadie más que él podría ser capaz de reparar en los fogonazos descargándose sobre las paredes de cuarzo de las montañas, los riachuelos arrastrando las vísceras regadas y el llanto y los pasos atropellados de los que escapaban con su casa a cuestas, la rabia resumándoles por el cogote y sus niños mutilados o lo que quedaba de sus padres envueltos en bolsas de rafia. Sabía que alguna vez en el futuro ella vendría a buscarlo. Estaba escrito. Ahora por fin la tenía de pie, con la faldita de algodón pudriéndose, carachosa, un resto de carne mal comida por las hormigas y los gallinazos. De pie y a un palmo de su nariz, unos deditos fríos, delgados y gelatinosos se deslizaron por debajo de su pijama de lino y empezaron a recorrer en círculo su vientre, humedeciendo al contacto las viejas heridas allí donde el pellejo había sanado. Intentó evadir el juicio de ese par de cuencas vacías que lo auscultaban como un agujero negro en cuyo centro fulguraba el instinto hambriento de los pumas, pero sus párpados se rehusaban a cerrarse y seguía midiendo la inevitable furia destinada a desplomarse sobre sus huesos. Quiso gritar, saltar de la cama, ir por la col de 9 milímetros que guardaba en el armario, remecer a su mujer para que despierte y escape, huir a toda prisa arrojándose por el balcón. Mas sus músculos no lo obedecían y el aire había abandonado sus pulmones. Intentó rezar, ya no en voz alta, sino en su mente, repasando cada letanía, cada plegaria olvidada. Así habría rezado ella mientras la batían entre los 15 de la compañía. Sus palabras estaban atravesadas por el sonido de un llanto familiar e incesante capaz de anegar el desierto en el que se levantaba su edificio. Un llanto que solo él oía y que permanecía oculto bajo el ruido del oleaje, alejándose a cada tanto solo para devolver el golpe con más fuerza. Empecinado en arrastrarlo hasta la noche, donde la oscuridad permanecía titilando al fondo de esas dos cuencas negras y espostilladas que lo asediaban al borde de su lecho. El quejido repetía entre estertores la constancia de las olas. Cuánto hubiera querido evitar esa no mirada, cuánto hubiera ofrecido por dejar de sentir las punzadas que esas falanges carcomidas por el barro y la sangre seca acometían contra la cara izquierda de su esternón, entrando y saliendo, golpe tras golpe el hueso filoso de la mano de una niña, puñales, verduguillos, hurgando y trozando y jodiendo, y él incapaz de quejarse siquiera. Con el sabor del hierro inundando su garganta, resignado a sucumbir al ritmo desbocado de sus latidos, el hombre supo que, incluso si su corazón no estallaba antes de que el amanecer lo encontrase de nuevo entre las sábanas junto a su esposa, había un destino aún peor que la muerte aguardando por él, al pie de su lecho, para siempre.